semana pasada le informamos sobre la propuesta que realizó el PAN en el Congreso local para rediseñar la Ley de Participación Ciudadana. Aquí le tenemos los detalles de la iniciativa. El vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad, Christian von Roerich, presentó una propuesta que rediseña el marco normativo en materia de participación ciudadana, donde se incluyen las nuevas figuras de democracia directa y participativa. Se mantiene la figura de los comités ciudadanos y se incrementa el presupuesto participativo del 3 al 5% del presupuesto anual de las alcaldías. La iniciativa se compone de una estructura de 155 artículos divididos en 6 títulos y adicionalmente 6 artículos transitorios. De los aspectos que propone la iniciativa destacan: en lo relativo a la democracia directa se incorporan las nuevas figuras que prescribe la Constitución Política de la Ciudad de México, tales como la iniciativa ciudadana y la revocación de mandato, sosteniéndose las ya existentes como la consulta ciudadana, consulta popular, recorridos del alcalde, referéndum y plebiscito, incluyendo la posibilidad de que una tercera parte de los concejales y 2/3 partes del Consejo Ciudadano en las alcaldías puedan convocar a plebiscito. Se propone que siga siendo el Instituto Electoral quien sea el órgano que siga teniendo a su cargo la validación, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de los mecanismos de democracia directa. Asimismo, se plantea que el Tribunal Electoral sea competente para conocer de las impugnaciones. Por lo que hace a los mecanismos de democracia participativa, se incorporan las nuevas figuras que prescribe la Constitución Política de la Ciudad de México, tales como Gobierno Abierto, Observatorios Ciudadanos y la Silla Ciudadana, sosteniéndose las 4 ya existentes: audiencia pública, asamblea ciudadana, colaboración ciudadana, difusión pública, organizaciones ciudadanas, red de contralorías, rendición de cuentas, y se incluye en este apartado el presupuesto participativo. Asimismo, se incorpora la posibilidad de que los diputados locales tengan la posibilidad de solicitar la audiencia pública. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.